¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Patricia Álvarez Olvera y mi número de matrícula es MX007653. La materia que me ocupa es la de historia y hoy, de acuerdo a las indicaciones, me toca hablar a través de este medio de la importancia de conocer las aportaciones de presidentes de nuestro país, así como recomendaciones al nuevo presidente basándome en lo investigado y o estudiado. A continuación, y a través de la pantalla de mi computadora, explicaré lo más breve posible las aportaciones que es importante conocer y saber de los gobiernos de algunos presidentes en las diferentes épocas. Me basaré después de la lucha del movimiento armado teniendo como representantes a personajes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco Madero, Venustiano Carranza. Este último logrando en su mandato promulgar la Constitución de 1917, donde se encuentran plasmados los derechos y obligaciones de los mexicanos. Consideré necesario poner la imagen de la Constitución política con la Carta Magna porque en ella se plasman las diferentes demandas sociales, destacando estos artículos. Artículo 3, derecho a la educación laica y gratuita. Artículo 27, declara que tierras y aguas son propiedad de la nación. El artículo 123, donde determina el derecho al trabajo digno, a sus derechos y obligaciones. Ahora mencionaré algunas aportaciones relevantes de algunos presidentes de los años de 1990 a 1970, conocida esta época como el Milagro Mexicano. Álvaro Obregón inicia fortalecimiento de la Constitución con reparto agrario a campesinos y la creación de la SEP. Lázaro Cárdenas realiza la nacionalización del ferrocarril y expropiación del petróleo. Adolfo Ruiz Cortines modifica el artículo 32 para que las mujeres podamos votar y hubo una prosperidad económica en la base trabajadora. Gustavo Díaz Ordaz, a pesar de su logro del Tratado de Tlatelolco, su gobierno se caracterizó por la criminalización de las protestas y hubo represión absoluta. También hubo aportaciones más negativas que positivas en los años 70, en los inicios de los años 70. A esta época en México se le conoció como la tormentosa crisis mexicana. Luis Echeverría Álvarez, a pesar de algunos aciertos como la creación del Infonavit, incrementó en su gobierno la deuda externa y la crisis en México. José López Portillo utilizó la venta del petróleo como recuperación de recursos, pero en su gobierno aumentó el desempleo, incrementó la deuda externa, hubo nepotismo y despilfarro. Carlos Salinas de Gortari sugirió la globalización y neoliberalismo. Su logro fue el TLC, pero también tuvo varios desaciertos en su mandato. Un ejemplo claro es la privatización de Telmex. Y Felipe Calderón, su gobierno se caracteriza por la peor crisis de estabilidad social. Aquí resumo más o menos lo que es la importancia de saber las aportaciones y acciones presidenciales y las acciones positivas y negativas, el milagro mexicano en estos años y la crisis mexicana en estos otros, habiendo más acciones negativas, lo que da como resultado la posición actual de México. En cuanto a las aportaciones para el presidente, desde mi punto de vista personal, considero que la educación es el punto clave del progreso para el país, ya que creamos ciudadanos de calidad como seres pensantes, creativos, productivos, etc. El empleo y la productividad con salarios dignos y el combate a la corrupción e impunidad, que son dos problemas trascendentales en nuestro país. En conclusión, mencionaré que en mi punto de vista personal y profesional y de acuerdo con lo investigado y expuesto en el video, México ha tenido presidentes que independientemente de sus convicciones, ideas, intereses, etc., han aportado tanto ideas benéficas como negativas para el país, las cuales junto con las acciones de los ciudadanos han tenido como resultado la situación actual de México. Solo me resta agradecer la oportunidad de haber podido aprender más de esta materia. Gracias.